particularmente en una región donde hay muchas personas asmáticas, ¿cierto? Sí. Habemos muchas personas asmáticas. En esta temporada, además, como tú bien señalabas, Luis, lo pasamos un poquito peor por el tema de la contaminación, ¿verdad? Pero también por las enfermedades respiratorias. Así es. ¿Qué es el asma? Partamos por lo básico. Bueno, el asma es una enfermedad respiratoria que afecta aproximadamente a 300 millones de personas. ¿Ya? Algunos cursan con algunos síntomas, otros pareciera que fuera algo imperceptible, ¿ya? Y se caracteriza principalmente por la dificultad para respirar, ¿ya? La tos y un sonido en el pecho que le llamamos sibilancia, es como silbidos en el pecho al respirar. O los gatitos. Los gatitos. Sí, algunos le dicen que tiene un gatito en el pecho. Ajá, sí. Entonces, esas tres características podrían ayudarnos a identificar que una persona cursa o tiene una enfermedad asmática, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa también con esto? Tú bien lo decías. Las personas asmáticas tienen más complicaciones cuando se resfrían. Cuando hay una infección respiratoria, ya sea viral o bacteriana, porque se suma su problemática. Claro, estos síntomas aumentan. Y ahí nosotros les llamamos técnicamente una exacerbación o de manera más simple una crisis. Por lo tanto, tienen más sibilancias. ¿Por qué? Porque el bronquio, que es el que permite el paso del aire hacia los pulmones, se estrecha. O sea, ya hay un problema presente y le sumamos otro. Claro. Se estrecha aún más, ¿ya? O sea, aparecen más sibilancias. Y por ende, como se estrecha el bronquio, cuesta más ingresar, pero lo más complejo es sacar el aire, ¿ya? Por eso está esa sensación de pecho apretado o de ahogo, ¿ya? Que nosotros le llamamos disnea. El respirar que el exhalar. Lo que pasa es que el problema se genera en la salida del aire. El usuario toma aire y cuando bota, no bota la misma cantidad que ingresó y queda aire adentro. Por lo tanto, yo me voy llenando de aire, lo que nosotros llamamos hiperinsuflación, y tengo esa sensación de que tengo el pecho apretado, pero es porque tengo mucho aire retenido. Y además no puedes seguir respirando. Por supuesto. Claro, que no te da la capacidad pulmonar. La capacidad de ingresar aire se ve disminuida. Sí. ¿Por qué? Porque retenemos aire. Y ahí la crisis puede terminar en el hospital, ¿cierto? Claro. La verdad es que las crisis, inclusive en el asma leve, pueden ser fatales. Ese es el problema. Sí. Genera muchas complicaciones de salud, principalmente ausentismo laboral o escolar, hospitalizaciones e incluso la muerte. Ahora, ¿esto se nace con asma? ¿Se va dando? ¿Resfriados mal cuidados? ¿Cómo se va desarrollando esta? Es una enfermedad, ¿cierto? Sí, genéticamente uno viene predispuesto a tener o no tener asma, ¿ya? Se expresa de mayor manera en las edades tempranas y se ha observado también que a medida que va creciendo, llegando a la adolescencia, pareciese que se curara, pero en realidad es que la persona controla mejor sus síntomas y su sistema respiratorio madura un poco. Pero también nos damos cuenta, claro, nos damos cuenta que en la medida que el sistema respiratorio va madurando, que en realidad el sistema madura hasta alrededor de los 8 años. Desde los 8 más o menos hasta los 12 hay un periodo de latencia importante en donde podemos decir el sistema respiratorio ya es de un adulto, ¿ya? Pero mientras va madurando, va mejorando a esta sintomatología, que puede ser alérgenos, contaminación ambiental o estos virus respiratorios, y pareciera que desaparece por un periodo, pero después, cercano a los 30, cercano a los 40, pero, entre comillas, podríamos decir, volvemos a tener síntomas y volvemos a ser asmáticos. ¿Puede ser mucho más pesado esa vuelta? Claro. Lo que pasa es que en general no dejamos de ser asmáticos, sino que nuestro sistema respiratorio se adapta a estos contaminantes, la polución, el humo del tabaco, los alergenos, ese tipo de cosas. ¿Ya? Sí, hay una adaptación y que, bueno, después en la vida adulta, ya, bueno, cuando nos convertimos en adultos mayores, ¿no? Es más complicado. Ahí como que es como una suerte de campana de Gauss, ¿no? Sí, ¿cierto? podría serlo. Sí, porque claro, en la primera parte de la vida, complicado. Vamos creciendo, se regula un poquito, vamos envejeciendo, se vuelve a complicar. Sí, efectivamente. Sí. Ahora, ¿qué es importante del asma? Poder controlar la sintomatología, ¿ya? Pero antes de eso, ¿se puede tener asma en cualquier momento de la vida? Sí, ¿no? sí, pues uno está predispuesto genéticamente a tenerlo. Y puede ser por causas alérgicas, ¿ya? O sea, alguien que no ha tenido ningún problema asmático puede en algún momento activarse. Sí, lo que pasa es que el asma es una enfermedad crónica. O lo tienes o no lo tienes. Ah, perfecto, ya, ok. ¿Ya? No es que sea una enfermedad que aparezca, ya. No es que aparezca en algún momento. O sea, tú eres asmático y vas a tener estas tres características, sibilancias, tos y disnea, y por momentos se agrava y por momentos se controla. Sí, una lata. Sí. Post-COVID, ¿hubo personas que hubiesen empezado a presentar recién ahí, luego de haber tenido COVID,
síntomas de asma. Según lo que hemos conversado, siempre fueron asmáticos, pero quizás Ya. no fueron No los se síntomas activan. importantes. No lo sabían quizá. Claro, en general eso pasa cuando son muy pequeñitos y tienen muchas infecciones respiratorias, lo que cuando son pequeños lo llamamos el síndrome bronquial obstructivo o la bronquitis aguda recurrente, y que a la larga nos damos cuenta al hacer un examen que es asmático. ¿Cómo se diagnostica? A ¿Cómo través se de un diagnostica? examen. Ya. ¿Ya? Principalmente la clínica, que es estos 3 síntomas: falta de aire o pecho apretado, sibilancias y tos. Y a eso se le suma un examen que se llama espirometría, ¿ya? Que es súper complicado porque hay que soplar muy largo y mide la capacidad y volúmenes pulmonares. Y si esos volúmenes pulmonares están dentro de un criterio, uno puede decir que es asmático, ¿ya? ¿Qué ventaja tiene? Que al ser asmático, bueno, en esta prueba se hace una prueba post-broncodilatador. Entonces, si tú eres asmático y después del uso de un broncodilatador, 30 minutos se repite la prueba, si mejoras tus índices, es muy probable que seas asmático. ¿Por qué? Porque el broncodilatador hace efecto, broncodilata los bronquios o aumenta el tamaño o el diámetro de los bronquios y tienes una mejor respuesta. Pero hay una persona que no lo tiene bajo este examen, que no, lo No tiene, tendría ningún habría cambio. Ah, Si ok. tú no eres asmático, te hacen la No es como una espirometría. pichicata que le podría mejorar el... No, mira, eso también se ha pensado, que los deportistas que puedan usar inhaladores y mejoren, si no son asmáticos, no van a tener ningún efecto. ok. Ah, De mira. hecho, el deportista puede ser asmático y tiene que usar su medicamento, ojalá 30 minutos antes, para poder jugar sin ningún problema. Ahora, si esta es una enfermedad respiratoria que afecta directamente a los bronquios, que se agrava con temas ambientales o de alergia o incluso bueno, los virus respiratorios que están ahora circulando tanto, ¿por qué estamos hablando contigo, Samuel, y no con un doctor broncopulmonar? ¿Cuál es el rol de la kinesiología de un kinesiólogo como tú en el tratamiento del asma? Mira, podríamos hablarlo, por supuesto, con un broncopulmonar, pero el tratamiento del asma se lleva en las salas IRA, que son las infecciones respiratorias agudas en los pacientes pediátricos, los niños, y en las salas ERA, que están asociadas a las enfermedades respiratorias del adulto. Entonces, somos los kinesiólogos los que llevamos el control, apoyamos en el diagnóstico con el médico general o broncopulmonar, y hacemos los tratamientos cuando están las crisis. Por eso el kinesiólogo tiene un rol importante. Ajá. ¿Qué podríamos destacar de este rol? Que tiene que ver con el uso correcto de los medicamentos para poder controlar estos síntomas. ¿Ya? No solamente sacar pollito. No solamente sacar pollitos. Pero ¿ya? que ya vamos a llegar a eso porque también es fundamental, o sea, el trabajo que hacen los kinesiólogos tratando también de ayudar en este proceso Así cuando es. hay flema, cuando hay presencia de flema, además si eres asmático, brutal. Sí. La característica del asma es que se genera esta broncoconstricción, que es que se aprieta y se disminuye el lumen por donde podemos ver la luz, pero además se inflama la pared, Sí. ¿ya? Y además hay secreciones. Entonces esas 3 condiciones hacen que el paso del aire sea mucho más pequeño. Ojo, y prácticamente inexistente. Muy pequeño. Estamos hablando de estructuras microscópicas, por lo tanto, aún más pequeño. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Para la broncoconstricción, un inhalador, que es un salbutamol o un bromuro de hipatropio, que genera broncodilatación. Otro inhalador que tienen corticoides y que son antiinflamatorios, por lo tanto, la pared de este bronquio se disminuye el grosor. Y ahí viene la tercera patita, que es el kinesiólogo, que cuando hay muchas secreciones, en los usuarios que no pueden botarlas por sí solos, pediátricos y adultos mayores, nosotros ayudamos con técnicas kinésicas que ayudan a eliminar secreciones, a botar esas secreciones. Por lo tanto, esas 3 cosas despejan, por así decirlo, el bronquio y permiten a la persona respirar y sacar ese aire que está retenido. ¿Y qué es lo permanente que debe estar en cuanto a los medicamentos? Porque claro, lo kinesiológico en cuanto al soltar las flemas es en el momento de la emergencia entre niños, adultos mayores de repente, pero el medicamento... Eso es lo importante. El tratamiento general es medicamentoso para poder controlar la sintomatología. Si el asma no es muy grave, el primer medicamento es un broncodilatador SOS. O sea, ¿Qué quiere normal decir? en la vida... Si hay síntomas, 2 puffs de salbutamol separados uno de otro de 1 minuto, y eso debería controlar la sintomatología, ¿ya? Si el asma va haciéndose más complicado, además de ese inhalador SOS, se puede agregar un inhalador permanente, broncodilatador. Si sigue siendo más complicado, se van agregando antiinflamatorios, que son medicamentos con corticoides. ¿Y ese que es permanente, cómo se utiliza? O sea, ¿es como una pastilla? ¿Me la tengo que tomar cada ciertas horas? Sí. ¿Me Un tengo que puff, hacer el un puff en la mañana, un puff en la tarde, porque algunos medicamentos duran entre 6 a 8 horas, otros duran 12 o otros ok. duran 24 horas. Pero va a depender del nivel, porque el tratamiento del asma es en escalones. El nivel más básico es broncodilatador SOS. Después van agregándose broncodilatadores de larga duración y corticoides, que son antiinflamatorios. Ya.
Ahora, el correcto uso. Eso es lo más También. importante. Bueno, todo buen asmático tiene por lo menos su puff que es de SOS. Así es. SOS. El mío está muy bien guardado en el tercer cajón de mi velador, señor director. Sí, ahí está, en el tercer cajón de mi velador y ahí se quedó. No vino, se me olvidó, perdón. Y otro punto para ser mejor asmático todavía es tener la cámara, la aerocámara. Sí. Para poder hacerlo, porque muchos piensan que con el puro puff lo podemos hacer así directo en la boquita, ¿cierto? Pero no es la mejor opción. ¿Por qué no? A ver, lo conversábamos al principio. Hay instructivos que dicen que el inhalador se hace directamente en la boca. Y las ¿ya? películas, Y las muchos años, películas, y ¿no? en todas partes aparece así. Todos lo están ocupando Pero mal. eso la verdad es que con el tiempo y la investigación científica de médicos y kinesiólogos se ha logrado identificar que no es la técnica correcta, ¿ya? El puff al atomizarlo genera una salida de una distancia más o menos de 25 hasta 30 centímetros. Por lo tanto, si yo lo hago directamente en la boca, va a chocar en la pared posterior y mucho medicamento va a quedar ahí y no va a llegar a los pulmones. Y de hecho, para el que lo ha hecho de esa manera, se siente. Se siente el sabor, ¿o no? Se siente el sabor y queda ahí pegado. Perfecto. Nada. Ahora. Y no baja. ¿Qué es importante entender? Que cuando yo atomizo este puff o lo pulverizo, generamos partículas microscópicas, ya muy pequeñitas y que se pueden clasificar en 3 tamaños, por así decirlo. Unas que son un poco más grandes, medianas y pequeñas. Las grandes generalmente tocan las paredes de la vía respiratoria y no cumplen mucho efecto. Las que son medianas son las que se suspenden en el aire y permiten generar el efecto broncohilatador o antiinflamatorio. Y las que son muy pequeñitas, incluso no tocan suelo, por así decirlo, y vuelven a ser exhaladas. Entonces, lo que buscamos es que este aerosol se quede suspendido en esta cámara, o aerocámara, o espaciador, ahí voy a explicar la diferencia, y podamos inhalarla lentamente para que llegue a la zona más distal del pulmón y puedan hacer su efecto. O sea, usted haga de cuenta que aquí hay una aerocámara, le hacemos el puff y nos quedamos ahí respirando. Eso es importante recalcar. Lo primero es que hay que agitarlo. Sí. Porque hay un medicamento y un propelente, que es el que impulsa el medicamento. Entonces hay que mezclarlo bien. Conecto de manera vertical, con la salida y el puff hacia arriba, no hacia abajo. Sí. ¿Ya? Coloco la aerocámara y hay una diferencia entre el adulto, ¿ya?, y el pediátrico o el adulto mayor. ¿Ya? Si yo puedo coordinar el puff y la inhalación, es solo una respiración, lenta y profunda. ¿Y es por la boca o por la nariz? Por la boca. Por la boca. Por la Ah, boca. por la boca. Y ojalá sostener entre 5 y 10 segundos para que el medicamento llegue y después sedimente, que se llama. Ese es el concepto teórico, sedimentar, para que llegue y toque la zona bronquial y genere su efecto. Este efecto, dependiendo del medicamento, empieza a hacer efecto a los pocos minutos, pero su máximo efecto es entre los 15 y 30 minutos, dependiendo del medicamento. Sí. Salbutamol, o bromocriptopio demora un poquito más, ¿ya? Y el corticoide necesita un tiempo permanente, o sea, no hace un efecto de un día para otro, o sea, varios ¿Y el días. niño, los niños? En los niños es diferente, ¿ya? Quiero hacer la diferencia entre un espaciador y una aerocámara, ¿ya? El espaciador es un espacio abierto en donde yo tomo aire y nada más, y sostengo. En los niños y los adultos mayores deberíamos usar una aerocámara. ¿Cuál es la diferencia? La aerocámara, en el ingreso de la boca, tiene una válvula que al yo soplar no empuja hacia afuera el medicamento, sino que sale por unas valvulitas laterales. Eso es lo que deberíamos hacer en el niño. Y eso hace que el niño pueda tomar y botar. Porque no tiene la... Como tiene esa válvula, evita que yo empuje el medicamento y salga por los bordes del inhalador. Porque si yo soplo el inhalador, sale por atrás. Eso nosotros lo llamamos efecto chimenea. Que es que yo tomo aire y empujo el medicamento y lo saco hacia afuera del inhalador. Por lo tanto, la dosis es menor. Claro. Entonces, en resumen, para un adulto que puede coordinar y sostener el aire, un espaciador es necesario. Normal. Pero para un niño, una lactante de meses, porque esto también puede pasar en meses, o un adulto mayor, necesitamos idealmente una aerocámara que lo que permite es que yo pueda tomar aire y botar sin perder medicamento. Quería preguntarte, porque claro, la comodidad de andar con el inhalador en el bolsillo, el otro día venía en el Uber y vi que tenía ahí el que conducía su inhalador ahí al ladito del auto. Claro,
andar con una cámara que es un poquito más grande para algunos dirá, "Pues, es incómodo, po". Esa es la gran ¿Qué hay con problemática. eso? Mira, ese es el grave problema del uso de la aerocámara, que es espacioso y que tiene que estar en un bolso, en una cartera. Se ha intentado hacer aerocámaras plegables, muchos han trabajado en eso, existen incluso. Finalmente lo que sabemos es que si nosotros depositamos este medicamento en un espacio abierto, ya sea una bolsita de papel o una bolsita de nylon, va a permitir que se suspenda correctamente y luego lo podemos inhalar. O sea, lo que Mucho más efectivo que directo cualquier cosa que lo tenga. hay que evitar es eso. Ahora, una alternativa que no es la mejor es inhalar el puff en la boca, pero a una distancia de 4, 5 o hasta 6 centímetros. Para darle espacio a la salida del medicamento. Ya. Creemos que esa es la mejor alternativa, pero Siempre una bolsa de papel, espacio. una bolsa de nylon o un... Ya, pero nunca directo en el fondo. Nunca directo, y nunca directo a la boca, porque eso genera ese sabor malo, porque se pega directamente a la boca. Entonces, perdemos medicamento. Ahora, ¿qué pasa si la persona tiene que hacerse el tratamiento con el puff y el espaciador estando enferma? Porque también ahí cambia un poquito la cosa desde la experiencia. Claro, hacerse el puff de manera cotidiana, si no estás cursando una enfermedad, se puede Claro, hacer el sensible. Y de corrido y sostenerlo. Sí. Ahora, si estoy enferma, si estoy con los bronquios para la historia, probablemente en ese voy a ponerme a toser, ¿cierto? Voy a hacer una crisis sobre lo que estoy tratando de resolver. Ahí lo ideal sería utilizar una aerocámara, que Ya. permitiría botar el aire varias veces y ir llevando el medicamento adentro. Ya, es que por eso no es exclusivo para el adulto nunca usar aerocámara. O sea, un adulto O sea, también, si estás enfermo. cuando está el problema de respirar. Claro, si estás con problemas respiratorios, probablemente sea la mejor opción también. Sí, porque cuando estás con esta crisis respiratoria, probablemente los volúmenes que vas a llevar adentro igual son pequeñitos. Entonces se comporta como un pediátrico, por ejemplo. Sí. Vas O sea, a hay que toser. tener las dos. Idealmente tener las dos. Ahora, la diferencia entre un espaciador y una cámara económicamente es ¿Alta? diferente. Sí, es diferente. O sea, La aerocámara- los que se entregan valen 3 veces menos un espaciador a una aerocámara. Y incluso uno de calidad puede costar 40 o 50 mil pesos una aerocámara. Sí. Igual es su gasto. Sí, es su un gasto. gasto. Oye, y esto, bueno, ya lo hablábamos, es algo que se permanece de por vida, que va teniendo sus picos, va teniendo sus momentos. ¿Qué recomendaciones hoy día podemos darle precisamente a quienes tienen esta problemática? Porque claro, en la época nos acercamos al verano, por ejemplo, la primavera, el tema de la alergia. Alérgeno. Pero en esta época lo que hablábamos, el tema de los virus respiratorios, el tema de las emergencias ambientales, ¿qué recomendaciones podemos entregar? Lo primero es que si estamos diagnosticados con asma, podamos utilizar correctamente nuestro medicamento. Porque lo que va a hacer es que si tenemos una crisis, o en realidad un cuadro respiratorio, una infección viral o como la queramos llamar, van a ser menos intensas. ¿Ya? La respuesta de nuestro sistema respiratorio, si yo estoy en un asma controlado, va a ser menor que si no lo estoy. Es ¿Ya? decir, por ejemplo, si hay una preemergencia o una emergencia y voy a salir de mi casa y sé que afuera hay mucho humo, ¿es mejor tomarnos y hacernos el SOS antes de salir? No necesariamente. Si tu tratamiento es SOS, cuando tienes síntomas los usas. Ok. Pero si el tratamiento de base incluye un puff de salbutamol y una budesonida, por ejemplo, o una fluticasona, que es un corticoide, sagradamente se hace todos los días. Ya. Porque eso va a mantener a la persona en control. Sí. 4 cosas importantes. Para saber si la persona está controlada o no controlada, preguntamos si tiene síntomas en el día, si tiene síntomas nocturnos, si tiene necesidad de uso del medicamento de rescate más de 2 veces a la semana. Bien. Y si tiene dificultades con la actividad de la vida diaria, por ejemplo, correr a la micro, y eso te agita mucho. Cami, bien, está controlado. Si se suman 2 de esas, el asma está parcialmente controlado. Mira, la tenéis todos. Y si hay 3 estáis o 4, controlados. está fuera de control, por lo tanto hay que ir al médico y revisar el tratamiento. ¿Qué está pasando? Que está controlado. ese tratamiento no está funcionando y hay que aumentar las Aumentar la dosis. dosis, Bueno, claro. está Si estás en controlado. control, no hay que hacer nada y lo que se intenta hacer es, ojalá, bajar la dosis. Ahora, también es responsable decir que los que ya pasamos la infancia como asmáticos, teníamos generalmente o idealmente adultos cuidadores Sí. responsables de nosotros. Claro, que estaban ¿Cierto? ahí. Que estaban ahí muy atentos y al pendiente de hacernos los puffs, independiente que uno no quisiera, porque también es tedioso y teníamos que ir al kinesiólogo, muchas veces llorábamos porque nos daba susto. ¿Y en el colegio te molestaban? No, No, me refiero en general. ¿Te molestan por andar con el puff ahí, ya viene el asmático? sí, es que, no sé, acá somos tantos.
que es como más normalizado. Ah, Yo que en la región del Pues sí. Biobío hay muchos asmáticos. Sí. Ay, eso tiene que ver con factores ambientales que no vamos a conversar. Pero es un tema después en la vida adulta, cuando uno es responsable de uno mismo, como asmático. Ahí me imagino que cambia también un poquito el comportamiento del paciente. Tendemos a como que dejarlo un poquito para la cola y se nos puede complicar mucho una enfermedad respiratoria. Así es. Y yo creo que ahí está el punto, porque también desde la experiencia, cuando te toca una enfermedad respiratoria que te pega mal y no has sido constante con tus visitas al broncopulmonar o al kinesiólogo o al médico tratante de tu asma, de verdad que puede terminar muy mal y puede terminar en una hospitalización. Sí, así es. Y puede ser grave. O sea, lo conversamos en algún momento. Las hospitalizaciones pueden comprometer mucho el sistema respiratorio, entrar en una insuficiencia respiratoria aguda, que quiere decir que todo lo que tú estás llevando de aire adentro no es suficiente para la sobrevida. O sea, hay crisis respiratorias que llevan a la muerte a algunas personas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Como tú dices, hay que ser responsable con el uso de medicamentos, utilizarlo correctamente, ojalá con aerocámara o espaciador. Yo les decía, si yo tengo un dolor específico y me tomo un paracetamol, si me tomo la mitad y se me cae la otra mitad por fuera, es como que no estuviera usando la aerocámara o el espaciador. Claro, y además ser responsable con las enfermedades respiratorias que podamos enfrentar en la vida adulta siendo asmáticos de base. O sea, una influenza no nos va a pegar igual. No. Por eso la vacunación es importante para el paciente asmático sobre todo, que hay mucho que no quiere vacunarse. Es verdad, es verdad. Hay sí. mucho que no quiere vacunarse, entonces, y esto se agrava. Antes que nos tome el tiempo, claro, a propósito de los cuidadores, muchos dicen, no, que mi hijo para qué va a hacer actividad física si es asmático, le cuesta y todo. Es bueno que, sobre todo el niño, el adolescente, bueno, todos en realidad, que sean asmáticos, practiquen deporte a pesar de estar diagnosticados con... Sí, con su tratamiento al día y con su tratamiento de manera adecuada, el ejercicio no tiene ningún inconveniente y todo lo contrario, es mucho mejor. El ejercicio va a generar que yo mejore las capacidades pulmonares, por lo tanto tenga mejores habilidades para sobrellevar las enfermedades respiratorias. Siempre, en cualquier situación de salud, cualquiera sea, el ejercicio es positivo. Sí. ¿Ya? Últimas recomendaciones, si hay personas enfermas, usen ustedes mascarilla. ¿Ya? Tosan en el antebrazo, lávense frecuentemente las manos, ¿ya? Ventilen los ambientes y en realidad para nosotros lo fundamental es un buen tratamiento, una buena inhalación, ¿ya? Y en general el kinesiólogo va a estar apoyando a los usuarios cuando están un poquito más complicados. Exacto. Y no le haga bullying al asmático en el colegio. Caramba nomás, gracias Samuel. Sí, muchas gracias Te a ustedes. pasaste, nos vemos en la próxima. Ya, ser responsable ahí con los tratamientos. Sí, y es esa es verdad. la idea. Oye, ¿has bailado sola?